En 1943, mientras luchábamos en algún rincón de Europa, encontré algo que no debía haber visto. Algo que, con suerte, nunca más volverá a salir a la luz. Habíamos estado avanzando durante días, cruzando ruinas y campos abiertos, siempre bajo el rugido lejano de los cañones. Yo estaba agotado, como todos, pero cuando me ofrecieron explorar un búnker alemán abandonado, acepté sin pensar. Prefería cualquier cosa antes que otra noche en el lodo helado. El búnker estaba oculto tras una colina cubierta de árboles muertos. Desde afuera, no parecía diferente a otros que habíamos visto, puertas de acero macizo, el emblema del Reich pintado a un lado, y un silencio que parecía envolverlo como una niebla espesa. Pero algo no encajaba. El aire alrededor era extraño. No sabría decir por qué, pero cada vez que respiraba, sentía un hormigueo en los pulmones, como si el oxígeno estuviera contaminado. Empujé las puertas y entré, con mi linterna alumbrando los pasillos estrechos y oscuros. Los ecos de mis botas resonaban demasiado fuerte, haciéndome sentir como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos y números que no reconocía. Prototyp 13, decía un cartel, en un alemán que entendía lo suficiente para sentir un nudo en el estómago. A medida que avanzaba, noté que el búnker estaba demasiado limpio. No había cadáveres, ni signos de lucha, pero tampoco había herramientas, armas, ni siquiera papeles. Era como si todo hubiera sido retirado apresuradamente, excepto por el olor. Una mezcla de metal oxidado y carne podrida que se hacía más fuerte con cada paso. Llegué a una sala principal. Las paredes estaban revestidas de acero brillante, y en el centro había una cápsula de vidrio, rodeada de máquinas que aún zumbaban suavemente. Me acerqué con cuidado. La cápsula estaba empañada desde dentro, pero lo que pude ver me heló la sangre. Había algo ahí dentro. No era un hombre, ni un animal. Su forma era delgada pero musculosa, su piel grisácea parecía tensarse como una armadura orgánica. No tenía cabello, ni rasgos faciales reconocibles, salvo unos ojos negros y profundos, como pozos sin fondo. No parpadeaban. Solo estaban fijos en mí, aunque yo sabía que no podía verme. Entonces noté que la cápsula estaba agrietada. Antes de que pudiera retroceder, un chasquido rompió el silencio. Algo metálico cayó al suelo detrás de mí, y cuando me giré, vi que había cerrado la puerta al entrar, pero ahora estaba abierta de par en par. El aire se volvió más denso, y de pronto oí un sonido que me revolvió el estómago, una respiración. No era la mía. Era lenta, profunda, demasiado regular para ser humana. Me giré hacia la cápsula, pero estaba vacía. ¡Y mierda!, susurré, retrocediendo hacia la salida. Mi linterna temblaba en mi mano, y por un segundo, el haz de luz iluminó algo en la esquina. No sé cómo describirlo. Su cuerpo parecía moverse con una fluidez antinatural, como si no tuviera huesos. Pero cuando dio un paso hacia mí, el suelo retumbó bajo su peso. Abrí fuego. El búnker retumbó con el sonido de mi rifle, pero las balas no parecían afectarlo. Se movía demasiado rápido, zigzagueando como una sombra viviente. De repente, estaba frente a mí. Una mano, si se le podía llamar así, golpeó mi pecho y me lanzó contra la pared como si no pesara nada. Mi casco voló, y sentí un calor húmedo en mi frente. El monstruo no se detuvo. Caminó hacia mí con una calma que era peor que cualquier ataque. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí algo extraño, no miedo, sino vacío. Como si estuviera mirando el fin de todo. Fue entonces cuando noté las marcas en la pared detrás de mí. No eran simples símbolos, eran instrucciones. Una palanca roja brillaba a un costado, cubierta de polvo. Con mi última pizca de fuerza, me levanté y tiré de ella. Las luces del búnker parpadearon, y un estruendo llenó el aire. Cerré los ojos, esperando morir, pero cuando los abrí, la criatura ya no estaba. En su lugar, la cápsula había vuelto a aparecer, como si nunca hubiera escapado. Sus ojos seguían fijos en mí, pero esta vez parecían más apagados, como si estuvieran esperando. Corrí. No me importaba si el techo se derrumbaba o si me disparaban al salir. Cuando llegué afuera, el aire fresco me golpeó como un puñetazo. Mis compañeros me encontraron horas después, balbuceando incoherencias. Cuando les conté lo que había visto, no me creyeron.
Decían que el búnker había sido destruido por un bombardeo, que no había nada ahí. Pero yo sé lo que vi. A veces, en mis sueños, esos ojos negros vuelven a mirarme. Y sé que, en algún lugar, el Proyecto 13 sigue esperando. No fue creado para ganar una guerra. Fue creado para borrarnos, para eliminar todo lo que conocemos. Si alguna vez encuentras un búnker olvidado en medio de la nada, hazme un favor, no entres. No importa lo curioso que seas, no abras esa puerta. Porque puede que no vuelvas a salir. Y si lo haces, nunca volverás a ser el mismo. Esto sucedió en el invierno de 1944, en los bosques de Jorgan. El frío era insoportable. La nieve nos llegaba hasta las rodillas, y cada respiración se convertía en un vapor que desaparecía al instante. Llevábamos días en ese bosque, esperando un ataque alemán que nunca llegó. No había señales de movimiento enemigo, pero algo estaba mal. Lo sabíamos. Todo comenzó cuando Perkins, nuestro explorador, desapareció. Habíamos cruzado un claro esa mañana, y el sargento Johnson le ordenó que revisara un camino cercano antes de avanzar. 2 horas después, no habíamos sabido nada de él. Intentamos llamarlo por radio, pero solo recibimos estática. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. Estaba tendido en la nieve, con los ojos abiertos de par en par, o donde deberían haber estado. Sus cuencas estaban vacías, como si algo se los hubiera arrancado. Y su boca estaba congelada en un grito que no podíamos escuchar, pero que sentíamos. El tipo de grito que resuena en los huesos. ¿Una mina? ¿Un ataque?, preguntó Martín, apenas un chiquillo que no debería estar ahí. Pero no había sangre, no había explosión. Solo estaba Perkins, rígido como si el bosque mismo lo hubiera reclamado. El sargento Johnson ordenó que lo dejáramos y regresáramos a la trinchera. Ninguno de nosotros discutió. Mientras lo hacíamos, escuchamos algo. Un crujido. Primero lejano, como ramas partiéndose bajo un peso pesado. Luego más cerca. Tal vez son ciervos, murmuró Davis, pero su voz era más un ruego que una afirmación. Porque aquello no sonaba como un animal. Había algo deliberado en el ritmo. Cuando miré hacia atrás, lo vi. Primero pensé que era un árbol, pero se estaba moviendo. Era una figura alta, imposible de definir en la penumbra. Era más negra que la noche misma, como si absorbiera la poca luz que había. Tenía extremidades alargadas, y su forma parecía cambiar con cada paso. Pero lo peor eran los ojos. Brillaban como carbones al rojo vivo, fijos en nosotros. «Apunten», gritó Johnson, y todos disparamos. El bosque se iluminó con el destello de las balas, pero cuando dejamos de disparar, aquello seguía ahí. No retrocedió. No hizo ningún movimiento para protegerse. Simplemente estaba mirándonos. Entonces lo escuchamos. Un sonido que parecía venir desde adentro de nuestras cabezas. Un gruñido que no era un gruñido, un alarido que no era un alarido. Era como si nuestras mentes trataran de traducir algo que no podían comprender. Y ahí supe que estábamos jodidos. Corrimos. No intentamos pelear más. Dejamos el cuerpo de Perkins y nos atrincheramos en nuestra posición. La noche cayó rápido, como si el bosque estuviera tratando de aplastarnos con su oscuridad. Encendimos una lámpara de petróleo, pero su luz apenas parecía hacer efecto. A la medianoche, las voces comenzaron. Primero distantes, como un eco entre los árboles. Era la voz de Perkins. «Sargento. Ayuda. Por favor, ayúdenme». No podía ser él. Sabíamos que no podía ser él, pero aún así, era su voz. «No es real», dijo Johnson, aferrando su rifle como si fuera un crucifijo. «No escuchen. Es un truco. Los malditos nazis están jugando con nosotros». Pero las voces se acercaron. Y no eran solo las de Perkins. Escuché a mi madre. Juro por Dios que escuché a mi madre llamándome desde algún lugar en la oscuridad. Y Charlie. «Por favor, hijo, ayúdame». Martín perdió el control. Subió a la trinchera, gritando que tenía que ayudar a su hermano. Tratamos de detenerlo, pero fue demasiado rápido. En cuanto salió, escuchamos un grito desgarrador. Cuando miramos,
Lo vimos en el suelo, siendo arrastrado hacia la espesura. Intentamos disparar, pero ni siquiera sabíamos a qué estábamos disparando. De alguna manera, logramos pasar la noche. Pero las criaturas nunca se fueron. Se quedaban al borde de la trinchera, moviéndose en la penumbra. No atacaban, pero sabíamos que estaban ahí. Al amanecer, el silencio regresó. Solo éramos 3. Decidimos salir, pero no lo hicimos juntos. Johnson dijo que sería mejor dividirnos, que alguien tenía que sobrevivir para informar lo que había ocurrido. Al final, nunca lo vi salir. Corrí por horas, hasta que encontré una posición aliada. Les conté lo que vi, pero nadie me creyó. Me dijeron que era el estrés, que había imaginado todo. Sin embargo, en las noches, cuando estoy solo, escucho susurros en el viento. A veces pienso que veo esos ojos brillando en la oscuridad, observándome. Y sé que esas cosas siguen ahí, esperando, en algún lugar entre las sombras.